Bienvenidos, amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y en cada programa les traigo un episodio de la historia que nos ayuda a entender la realidad. Y es que ese es el gran beneficio de la historia. La historia nos ayuda a entendernos, la historia nos ayuda a comprendernos. Y cuando tú comprendes bien una situación, es cuando puedes empezar a solucionar los problemas que puedan surgir. Y aquí, desde Historia con el Móvil, vamos a aportar nuestro granito de arena. Antes de empezar con el programa, recordarte que tiene a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes, un libro en el que cuento cómo la sociedad se está radicalizando, se está haciendo más violenta, se está haciendo más sectaria y en buena medida es por culpa de las redes sociales. En ese libro cuento cómo hemos llegado hasta donde estamos y qué podemos hacer para revertir esa situación. Y bueno, vamos ya al episodio de hoy. Seguimos comentando los libros de la Biblia. Una serie que ha suscitado gran interés. Y es normal, es perfectamente comprensible el interés que ha suscitado esta serie, porque la gente que escucha este podcast es gente curiosa, humanista, gente que siempre se está preguntando por el porqué de las cosas. Y sucede lo siguiente, como ya hemos explicado, que la sociedad occidental tiene dos pilares. Uno, la cultura grecolatina y otro, la tradición judeo-cristiana sintetizada y condensada en la Biblia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que la Biblia a veces no se nos ha explicado bien. A menudo no se nos ha explicado, entre otras cosas porque es un libro muy complejo. Es un libro muy complejo. Es normal que no se nos haya explicado bien porque es un libro muy complejo de explicar y de entender. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que aquí todos teníamos un gran vacío. Todos teníamos ahí un cúmulo de preguntas que nadie nos respondía. Y bueno, pues en esta serie intentamos responder y clarificar todas esas dudas que tenemos en torno a la tradición judeo-cristiana y en concreto en torno a la Biblia. Bueno, empezamos. Esto ya lo he dicho en otros episodios, pero lo volvemos a comentar porque es importante. ¿Cuál es la función de los mitos y relatos religiosos de la antigüedad? Hay principalmente tres funciones. Primero, el ser humano se pregunta por el porqué de las cosas. ¿Y qué pasa? Que como en la antigüedad, hasta una época relativamente reciente, no había explicaciones científicas, no había ciencia, no había cultura, pues en la antigüedad, ¿qué respuesta se daba? Una explicación mítica, mágica, para todos los sucesos naturales que rodeaban al ser humano. Número 2. Los mitos y los relatos religiosos a veces también tenían una función para explicar la psicología y las emociones de los seres humanos. ¿Por qué actuamos a veces de manera tan irracional? De nuevo, no había ciencia. No había conocimiento científico que explicase a lo antiguo, oye, es que mira, es que venimos del paleolítico y tal, y tenemos una cosa que es el cortisol, que nos defiende del tigre, no sé qué, patatín, patatán. Entonces, ¿qué pasa? Para explicar las emociones y la psicología del ser humano, muchas veces también se creaban mitos y relatos religiosos. Y muy importante, los relatos religiosos a veces también servían para transmitir una forma de vida. Si quieres que la sociedad cumpla una serie de mandamientos necesarios para la convivencia, haz que estos mandamientos sean de origen divino. Si tú le dices a la sociedad, oye, haz esto porque Dios lo ha dicho, probablemente la sociedad lo cumpla por miedo a ser castigada por el mismísimo Dios. De manera que los relatos religiosos también transmitían una forma de vida, unas enseñanzas para vivir que eran necesarias para la convivencia de esa sociedad. ¿Vale? Ya sabemos que la Biblia no es un libro de historia, no se escribió con esa pretensión, pero la Biblia está escrita en un contexto histórico geográfico determinado y a través de los textos de la Biblia podemos averiguar cosas sobre ese contexto histórico, social y geográfico en el que fueron compuestos estos libros y desde esa perspectiva nos acercamos a la Biblia. Miren, el libro del Génesis, recordemos, creo que ya lo he dicho en los otros episodios, pero lo volvemos a decir, el libro del Génesis fue compuesto durante el cautiverio de Babilonia, que tiene lugar entre el 586 y 538 a.C. Repito, el libro del Génesis toma su forma actual durante el cautiverio de Babilonia. En el 586, parte de la población judía fue deportada desde Jerusalén hasta Babilonia y vivió en el exilio durante 5 décadas. Y he dicho, el libro de Génesis toma su forma durante el cautiverio de Babilonia. ¿Estoy diciendo que se compuso durante el cautiverio de Babilonia? No, tomó su forma. Es decir, toma su forma durante esas décadas y recoge el libro de Génesis un conjunto de tradiciones y relatos anteriores.
anteriores. Y ahora aquí viene la pregunta. ¿A qué época hacen referencia los relatos del Génesis? O siendo más concretos, por ejemplo, ¿en qué época vivió Abraham? ¿En qué época vivió Abraham? Que sí, que ya sabemos que el Abraham tal cual nos lo cuenta la Biblia no existió, pero ¿a qué época hace referencia esos relatos? Pues miren, probablemente los relatos a los que hace referencia el Génesis, por ejemplo, los viajes de Abraham, lo que estamos comentando, probablemente hacen referencia a unos 1000 años antes. Ya los comentamos en el primer episodio. Recuerden, Abraham es de Ur-Kasdin, que está al sur de Mesopotamia, viaja hasta el sur de la actual Turquía y desde ahí va a la actual viaja hasta Canaán o actual Israel-Palestina. ¿De acuerdo? Esos son los viajes de Abraham a los que hace referencia el Génesis. Y ya dijimos en el primer episodio que ese viaje de Abraham probablemente refleje, y esto es lo que nos interesa a nosotros, las migraciones que se daban en la Edad del Hierro, ¿vale? Que esas migraciones que iban de esos pueblos seminómadas, que iban desde el sur de la actual Mesopotamia, actual Mesopotamia no, desde el sur de la antigua Mesopotamia, que recorrían el río Tigre y Éufrates hasta el norte y luego volvían hasta el sur. Esas migraciones existieron. Y probablemente en esas migraciones algún caudillo hubo que pudo llamarse Abraham. Algún líder tribal pudo llamarse Abraham, perfectamente posible. ¿De acuerdo? Entonces retomemos la idea. Cautiverio de Babilonia. Se configura el libro del Génesis. Libro del Génesis que hace referencia probablemente a unos hechos que ocurrieron unos 1000 años antes. Si no 1000 años antes, 800 años, 700 años. La cuestión es que hacen referencia a unos hechos que acontecieron muchos siglos antes. Y ahora bien, desde que ocurren esos hechos hasta que se configura el libro del Génesis, esos relatos, ¿cómo se van transmitiendo de generación en generación? Pues los que sois viejos oyentes de este podcast, ya supongo que ya estoy adivinando la respuesta. Por transmisión oral. Relatos orales que se van transmitiendo de generación en generación. Probablemente el sacerdote iba transmitiendo de generación en generación los relatos de los padres fundadores. Si hay 800 años de transmisión oral de un relato de generación en generación, imagínense cuánto se puede desdibujar el hecho real. ¿Me van entendiendo? Si hay 800 años en el que un relato va pasando de generación en generación, ¿cuánto puede desdibujarse, o dicho de otra manera, cuánto puede mitificarse en los hechos originales? Porque cada generación probablemente le va añadiendo y quitando cosas, y al cabo de 800 años lo que se cuenta pues es distinto a lo que pasó. Y no es que haya habido una intención de inventarse nada, ¿no? Es que durante 7-8 siglos, pues oye, los relatos, si se hacen encima por transmisión oral, pues se van desdibujando, se van mitificando y se acaba contando una cosa muy distinta a lo que de verdad sucedió. Esto nos cuesta entenderlo hoy día, pero la transmisión del conocimiento a lo largo de la historia se ha hecho de manera oral. La transmisión del conocimiento a través del papel es una cosa relativamente reciente. A lo largo de la historia de la humanidad, buena parte del conocimiento, la mayor parte del conocimiento se transmitía de manera oral. Supongo que los que sois viejos oyentes de este podcast estáis pensando en otros libros. En otros libros, además, que más o menos ocurren por esta zona y más o menos durante esta fecha. La Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea se escriben a mediados del siglo VIII por un tal Homero, pero hacen referencia a unos acontecimientos que habían pasado 400 años antes. Y esa guerra de Troya, que sí existió, se va transmitiendo durante 400 años, de poeta en poeta, hasta que un tal Homero las pone por escrito. Entonces, lo que se escribe en la Ilíada de la Odisea, obviamente, es muy diferente a lo que de verdad pasó. ¿Hubo guerra de Troya? Sí. ¿Existió algún guerrero que se llamase Aquiles? Seguro. Obviamente, el Aquiles que leemos en la Ilíada, pues probablemente no tiene nada que ver con el Aquiles verdadero. ¿Por qué? Porque durante 400 años, los hechos originales se van mitificando, se van desdibujando y lo que luego se pone por escrito es seguramente una cosa muy distinta. Entonces, volvemos. Estamos en el cautiverio de Babilonia. El pueblo judío está en el exilio. Repito, el pueblo judío está en el exilio.
Y ahora ya he podido entender una cosa preparando este episodio. Claro, ahora lo entiendo. Porque si tú lees estos capítulos del Génesis, constantemente Yahvé le está diciendo a Abraham: oye, Abraham, vas a tener un hijo, y este hijo tendrá una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo. Constantemente se lo está diciendo una y otra vez. Y Abraham: no te creo, no es posible, yo soy ya muy mayor. Y Yahvé otra vez se lo vuelve a decir. Y Abraham: oye, que no, que soy ya muy mayor, que no es posible que yo tenga un hijo. Y hoy Yahvé le insiste. Y tú lees estos capítulos del Génesis y dices: madre mía, ¿por qué Yahvé le insiste tanto a Abraham? ¿Por qué le insiste tanto? Que sí, que va a tener un hijo y que su hijo tendrá una descendencia numerosa. ¿Por qué le insiste tanto? Pues probablemente, la explicación ya la estamos dando. Este relato se configura durante el exilio de los judíos. Están fuera de su tierra, están fuera de casa. Probablemente esa insistencia de Yahvé a Abraham es una manera de decirle al pueblo en el exilio: oye, cierren filas, aguanten, que Yahvé nos dijo que somos el pueblo elegido. Yahvé se lo dijo a Abraham un montón de veces, se lo dijo muchas veces, así que aguanten, que vamos bien, estamos bien, las cosas están bien, aunque estemos en el exilio. Mire, aquí está escrito. Yahvé le dijo a Abraham que somos el pueblo elegido, y si somos el pueblo elegido, tranquilos, que volveremos a casa y todo va a salir bien. Probablemente esa insistencia que vemos en el relato, en la promesa que Yahvé le hace a Abraham una y otra vez, es una manera de decirle al pueblo, pues eso, que aguanten el exilio. En el capítulo anterior comentábamos cómo, Abraham y su sobrino Lot se separan. Hubo una guerra en la que Lot es hecho prisionero y Abraham va a rescatarlo. Y eso ocurrió en el capítulo 14. Y estamos ya en el episodio 15. Estamos en el episodio 15 del libro de Génesis. Y de nuevo, ¿qué tenemos? Pues a Yahvé, de nuevo prometiéndole a Abraham, todavía se llama Abraham, no Abraham. Yahvé le está prometiendo a Abraham que va a tener un heredero y que tendrá una numerosa descendencia. Abraham de nuevo le responde que no es posible, porque él ya es mayor. Y aquí Yahvé le dice unas palabras muy famosas y hermosas también. Le dice Dios a Abraham, dice: mira al cielo y cuenta, si puedes, las estrellas. Así de numerosa será tu descendencia. Esto es interesante, ¿vale? Esto es interesante porque a lo mejor saliéndonos de la interpretación histórica, oye, esta promesa se cumplió. Si contamos a los descendientes de Abraham, a los judíos, a los cristianos y a los musulmanes, su descendencia ha sido tremendamente numerosa. Es curioso que, ya digo, este relato del siglo V a.C., de alguna manera, oye, esta profecía se acabó cumpliendo. Aunque ya digo, esto no deja de ser una interpretación subjetiva, separándola de la interpretación histórica que intentamos hacer en el programa. A continuación, pues Dios le dice a Abraham que le haga un sacrificio de varios animales, le hace este sacrificio y de nuevo, Yahvé le dice a Abraham, otra vez le vuelve a prometer que tendrá una numerosa descendencia y que, atención, le dice que su descendencia será hecha prisionera, será hecha esclava en el extranjero durante 400 años. Dios le dice a Abraham que sí, que va a tener una gran descendencia, pero que durante 400 años van a ser esclavos en un país extranjero. Estamos hablando, por supuesto, de la esclavitud en Egipto, ¿vale? Y dice 400 años, probablemente no fueron 400 años, probablemente fueron menos. El caso es que ya Yahvé le está adelantando que su descendencia será hecha esclava. En el capítulo 16, la esposa de Abraham, Sarai, le dice a Abraham: mira, los dos somos mayores, ¿por qué no tienes hijos con nuestra esclava Agar, que es una esclava egipcia? Suponemos, esclava que consiguió cuando Abraham y su esposa estuvieron en Egipto. Y efectivamente Abraham tiene relaciones con la esclava Agar y Agar queda embarazada, pero hay un problema de celos, digamos, entre Sarai y su esclava huye por miedo, huye, se marcha porque tiene miedo de Sarai, de la esposa de Abraham. Y un ángel va a por ella,
Un ángel va por ella y le dice y el ángel le dice: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y Agar le dice: voy huyendo de Sarai, mi señora. Y el ángel le dice: vuelve a tu señora y humíllate bajo su mano. Y atención que para los viejos oyentes de este podcast, lo que viene a continuación también nos va a llamar la atención. ¿Qué le dice el ángel a Agar? Miren, dice: yo multiplicaré tu descendencia, que por lo numerosa no podrá contarse. Mira, has concebido y parirás un hijo, y le llamarás Ismael, porque ha escuchado Yahvé tu aflicción. Será un onagro de hombre, su mano contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Paréntesis. Aquí viene otra cosa interesante. Los que ya sabéis por dónde voy. Dice el ángel a Agar, madre de Ismael: yo multiplicaré tu descendencia, que por lo numerosa no podrá contarse. Aquí va otra profecía que también se ha cumplido. ¿Qué pueblo reclama ser descendiente de Ismael? Los musulmanes. Los musulmanes en su escritura afirman que el hijo elegido no fue Isaac, sino que fue Ismael. Y los musulmanes son descendientes de Ismael, también de Abraham, pero en este caso por la línea del hijo Ismael. Y es curioso, ¿no? Es curioso que aquí en el Antiguo Testamento diga: yo multiplicaré tu descendencia, que por lo numerosa no podrá contarse. Vaya, otra vez, otro relato, en el siglo V, pues también acierta, ¿no? Y bueno, la esposa, la esclava Agar, vuelve a la casa, ¿no? Vamos al capítulo 17. Y de nuevo tenemos ya a Abraham con 99 años. A 99 años. Y de nuevo ¿qué hace Dios? Otra vez le hace una promesa a Abraham: oye, que vas a ser padre de un hijo que tendrá una gran descendencia y será el pueblo elegido. Otra vez empieza el capítulo con una nueva promesa de Yahvé, y en este caso ahora ya le cambia el nombre. Dios ya no se llama Abraham, se llama Abraham. ¿De acuerdo? Y Dios le dice a Abraham lo siguiente. Le dice: he aquí mi pacto contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos, y ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos. Te acrecentaré muy mucho, y te daré pueblos, y saldrán de ti reyes. Yo establezco contigo y con tu descendencia después de ti, por sus generaciones, mi pacto eterno de ser tu Dios y el de tu descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y más adelante, atención, dice Dios a Abraham: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y entre la descendencia después de ti. Circuncidad todo varón, circuncidad la carne de vuestro prepucio, y esa será la señal de mi pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de nacido, todo varón será circuncidado en vuestra descendencia, ya sea el nacido en casa o comprado por plata a algún extranjero que no es de tu estirpe. Todos, tanto los criados en casa como los comprados, se circuncidarán, y llevaréis en vuestra carne la señal de mi pacto por siempre. Y el incircunciso que no circuncidare la carne de su prepucio será borrado de su pueblo. Rompió mi pacto. O sea, el pacto de Dios con Abraham se sella bajo la circuncisión de los varones a los 8 días de su nacimiento. De nuevo, ¿esto por qué? Vamos a ver, ¿por qué Dios le dice a Abraham: oye, venga, circuncida a los varones? ¿Esto viene de algún capricho? No, a esto tiene que tener alguna explicación. ¿Cuál puede ser la explicación? Pues puede ser la siguiente. Se dice que entre los pueblos nómadas del desierto, en la antigüedad, estaba esa tradición de circuncidar a los varones. Puede ser, probablemente porque a través porque por culpa de la no circuncisión se podían coger enfermedades. Y gracias a la circuncisión, repito, estamos hablando de los nómadas del desierto, podían librarse de ciertas enfermedades. Entonces, a lo mejor tenía unos motivos higiénicos. Y recordemos, el origen del pueblo de Israel, como ya hemos dicho, estamos hablando de un pueblo seminómada, ¿vale? Hubo por la edad del hierro, ya lo hemos dicho antes, migraciones, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente
la circuncisión que ya se hacía por motivos higiénicos o a lo mejor por motivos puramente culturales, llegamos al cautiverio de Babilonia y nos encontramos un relato en el que dice Dios a Abraham, tenéis que circuncidaros. ¿Qué puede estar pasando? Que el pueblo de Israel está en el exilio y necesita señas de identidad. Repito, necesita señas de identidad. ¿Qué señas de identidad tienen los judíos que le diferencian de los babilonios? Pues miran a un lado, miran a otro, se miran abajo y dicen, ostras, esta es nuestra seña de identidad, la circuncisión. ¿Vale? Entonces, esta circuncisión, este mandato divino de circuncidar a los varones, lo tenemos durante el cautiverio de Babilonia y seguramente era un deseo del pueblo de Israel de buscar señas de identidad. Esto tiene una explicación antropológica clarísima que vale para cualquier época. Todas las naciones buscan señas de identidad que les diferencian de los demás. ¿Vale? En este caso los judíos encontraron que como ellos ya se circuncidaban, pues a partir de ahora va a ser un mandato divino, y todos los judíos se tienen que circuncidar. El que no se circuncide no es judío. ¿Vale? Entonces, esta es probablemente la explicación de por qué Dios manda a circuncidar a los varones. De alguna manera los judíos buscaban una seña de identidad en el exilio de Babilonia. Y bueno, más adelante en el capítulo, aquí ya aparece nuestro protagonista. Bueno, a Sarai le cambian el nombre, ya no le llaman Sarai. Dios le dice que se va a llamar Sara, ¿vale? Y ya aparece nuestro protagonista, Dios le dice a Abraham, dice, de cierto que Sara, tu mujer, te parirá un hijo, a quien llamarás Isaac, con quien estableceré yo mi pacto sempiterno, y con su descendencia después de él, etcétera, etcétera. Dice, también he escuchado en cuanto a Ismael, yo le bendeciré y le acrecentaré, y multiplicaré muy grandemente, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya, de nuevo, otra vez le dice, oye, que sí, que tu esposa Sara va a ser madre del hijo elegido, que es Isaac. Y vamos al capítulo 18, y esperen que aquí viene, aguarden, que aquí viene algo interesante, ¿no? En el capítulo 18 se cuenta como 3 hombres, que son 3 ángeles, van a visitar a Abraham, y de nuevo, ¿qué hacen estos 3 ángeles? De nuevo le dicen que su esposa va a tener un hijo. Otra vez, como vemos constantemente, la promesa de que sí, de que van a tener al hijo, de que lo van a tener, que tengan fe, que tengan confianza, que lo van a tener. Y atención, estos 3 ángeles le anuncian que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y aquí, los va a destruir porque se están desviando de sus deberes, ¿vale? Y aquí tiene lugar el famoso diálogo. Abraham le dice a Dios, le dice, ¿pero vas a exterminar juntamente al justo con el malvado? Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿los exterminarías acaso y no perdonarías al lugar por los 50 justos? Lejos de ti obrar así, matar al justo con el malvado y que sea el justo como el malvado, etcétera, etcétera. Y Yahvé le dijo, si hallara en Sodoma 50 justos, perdonaría por ellos a todo el lugar. Y Abraham le insiste, mira, te ruego, ya que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza, si de los 50 justos faltaran 5, ¿destruirías por los 5 a toda la ciudad? Y le contestó, no la destruiría si allí hallase a 45 justos. Y que hace Abraham, insiste, ¿Y si se hallasen allí 40? También por los 40 lo haría. Volvió a insistir, no te incomodes, señor, si hablo todavía. ¿Y si se hallasen allí 30 justos? Repuso, tampoco lo haría si se hallasen allí... Y así sigue, y así continúa, hasta que llegan a 10. Dice, por los 10 no la destruiría, etcétera, etcétera. Está ahí Abraham intentando a ver si negociar con Dios, y Dios le dice, efectivamente, oye, que si encuentro algún justo, la ciudad se salva. Y bueno, de los 3 ángeles, 2 que aparecen en el capítulo anterior, 2 llegan a Sodoma. Prepárense que esta es... Siéntense por lo que viene ahora. 2 ángeles llegan a Sodoma y van a la casa de Lot. Lot, recuerden, era el sobrino de Abraham, ¿vale? Y atención. El pueblo, los varones, cuando se enteran de que 2 extranjeros están en casa de Lot, van a casa de Lot. ¿Y qué nos dice la Biblia? Pues
los hombres del pueblo, hemos dicho, están allí en casa de Lot porque se han enterado que hay allí dos extranjeros. Y los hombres que están rodeando la casa de Lot, pues empiezan, dice, antes que fueran a acostarse los hombres de la ciudad, los habitantes de Sodoma, rodearon la casa, mozos y viejos, todos sin excepción. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que han venido a tu casa esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Es lo que están pensando. Es lo que ustedes están pensando. Los hombres de Sodoma van a casa de Lot y le dicen a Lot, oye, saca a estos dos hombres para que los conozcamos. Que querían abusar de ellos. ¿Vale? Hay otras traducciones de la Biblia que dicen otras cosas más explícitas. ¿Vale? ¿Qué querían los hombres de Sodoma? Abusar de los dos extranjeros que estaban en casa de Lot. O sea, imagina... O sea, claro, este relato nos está presentando a Sodoma como un pueblo bastante depravado. O sea, que vienen dos extranjeros y venga, a abusar de ellos, ¿no? Esta es la escena que vemos, ¿vale? Los hombres de Sodoma van a buscar a los dos extranjeros porque quieren abusar de ellos. Y atención, esperen a la respuesta. Dice, salió Lot a la puerta y cerrándola tras de sí les dijo, por favor, hermanos míos, no hagáis semejante maldad. Mirad, 2 hijas tengo que no han conocido varón. Os las sacaré para que hagáis con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no le hagáis nada, pues para eso han acogido a la sombra de mi techo. Y aquí lo que hacen los dos hombres que están dentro de la casa, cogen a Lot, lo meten en la casa y dejan ciego al resto de los hombres que estaban fuera, ¿vale? Y los dos hombres, estos dos ángeles, le dicen a Lot, coge a tu familia y vete de aquí. Vete de aquí porque Dios va a destruir esta ciudad. Paréntesis. De nuevo, recordemos. Este relato se ha podido configurar a lo largo de 6, 7, 8 siglos, de boca en boca, de generación en generación. ¿De acuerdo? Estamos hablando, de nuevo, de un pueblo seminómada, un pueblo donde muy poquitos sabían leer y escribir, seguramente el 99% ni leían ni escribían, ¿vale? Y así se va configurando estos relatos, ¿vale? O sea, estos pueblos pastores no estaban pensando, cuando están contando una historia a sus hijos, no están pensando qué está bien, qué está mal, cuáles son los códigos morales, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿vale? A la hora de entender cómo se van configurando estos relatos a lo largo de los siglos. Y esta escena, que es muy bestia, bueno, pues justifica la destrucción de Sodoma. O se nos presenta de esta manera, mejor dicho, para justificar la destrucción de Sodoma. De nuevo, el mensaje es claro. Pueblo que se desvía de sus obligaciones será destruido por Dios. ¿Vale? Ese digamos, es el mensaje claro de este relato. Y bueno, efectivamente la destrucción sobre Sodoma ocurre. Lot y su familia dejan Sodoma y les dan la orden de que no miren atrás. Bueno, pues la esposa de Lot incumple esa orden, mira atrás y se convierte en una estatua de sal. Y bueno, Lot queda en el medio de la naturaleza con sus 2 hijas. Queda ahí en medio de la naturaleza con sus 2 hijas. Y atención, esperen que no hemos terminado. Que esto también es interesante. Dicen las 2 hijas que están en medio de la naturaleza con su padre Lot. Dice, una le dice a la otra, dice, nuestro padre es ya viejo y no hay aquí hombres que entren a nosotras, como en todas partes se acostumbre. Vamos a embriagar a nuestro padre y a acostarnos con él, a ver si tenemos de él descendencia. Embriagaron pues a su padre aquella misma noche y se acostó con él la mayor, sin que él la sintiera, ni al acostarse ella ni al levantarse. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, ayer me acosté yo con mi padre, embriagámosle también esta noche y te acuestas tú con él, para ver si tenemos descendencia de nuestro padre. Embriagaron pues también aquella noche a su padre y se acostó con él la menor, sin que ni al acostarse ni al levantarse la sintiera. Y concibieron de su padre las 2 hijas de Lot. Parió la mayor un hijo a quien llamó Moab. Este es el padre de Moab hasta hoy. También la menor parió un hijo a quien llamó Ben-Amín, quien es el padre de los Bene Amón de hoy. O sea,
Estas dos hijas dan a luz a dos hijos que son los ascendientes de los amonitas y los moabitas. Ojo, pueblos enemigos de Israel. Estas dos hijas dieron a luz a dos hijos que dieron lugar a los pueblos moabitas y amonitas enemigos de Israel. Vamos a ver varias cosas. Esto es una historia de incesto. Esto es una historia de incesto. En medio de la naturaleza, un padre y sus hijas tienen hijos. De nuevo, hagámonos la pregunta. Hoy el incesto nos produce repugnancia, condena, pero preguntémonos, en la antigüedad, en épocas casi prehistóricas, ¿pudieron ser comunes los casos de incestos? Preguntémonos también, en aquellas tribus con poca población, en aquellas tribus donde no había ya más hombres y mujeres para tener hijos, ¿pudieron ser comunes los casos de incesto? Yo creo que sí. Entonces, de alguna manera, este relato nos cuenta algo que en la antigüedad y en la prehistoria pudo ser algo relativamente común. Si en un pueblo ya no había más hombres y mujeres para procrear, se procreaba dentro de la misma familia. Porque otra cosa que nos cuesta hoy día entender, hoy esto no nos cuesta, esto no lo entendemos, pero en la antigüedad, a lo largo de la historia, era fundamental tener niños. ¿Para qué? Para que la tribu, el pueblo, la nación continuase. Había que tener niños, sí o sí. O sea, era inconcebible no tener niños. Morirse sin tener hijos, eso era inconcebible. Tener hijos era lo más importante porque eso suponía la supervivencia del pueblo, de la tribu, de la nación. Y si no tenía hijos, suponía la muerte del pueblo, tribu o nación. Por lo tanto, en la antigüedad sobre todo, era fundamental tener hijos, era necesario. Y si había que tener hijos con un familiar, se hacía. ¿Vale? Entonces, este relato probablemente sea reflejo de algo que en la antigüedad, pues a lo mejor no es que fuese el día a día, pero probablemente pasase con relativa frecuencia. Ojo, aquí hemos contado ya en este podcast otros episodios que también reflejan métodos bestias para procrear. ¿Qué pasaba si un pueblo no tenía mujeres? ¿Qué pasaba si en un pueblo había muchos hombres y pocas mujeres, con lo cual ese pueblo estaba abocado a la condena? Porque si no hay mujeres no hay hijos, y si no hay hijos, adiós tribu y adiós nación. ¿Qué hacía un pueblo donde hubiese muchos hombres y pocas mujeres o ninguna mujer para procrear? ¿Qué hacía ese pueblo? Raptarlas. Y si había que ir a la guerra para conseguir mujeres, se iba a la guerra. Aquí hemos contado mitos que hacen referencia a esa realidad. Por ejemplo, la guerra de Troya. Todo el pueblo de Grecia va a una guerra de 9 años para rescatar a una mujer secuestrada. ¿Qué nos puede estar reflejando eso? Pues que en la antigüedad el secuestro de mujeres era algo común porque si no, un pueblo que si no había mujeres, ese pueblo moriría por falta de hijos. Otro pueblo que va a la guerra para raptar mujeres, los romanos le roban las mujeres a los sabinos. Cuando se funda Roma solo hay hombres, así que ¿qué hacen? No hay mujeres, pues robarlas, las capturan y las secuestran, ¿vale? O sea, en la antigüedad esto era algo común, el secuestro de mujeres para poder tener hijos. Y aquí vemos un caso también muy bestia, que es el caso de incestos, el incesto, ¿vale? Estamos en mitad de la naturaleza, no hay más mujeres ni varones, excepto los familiares, pues se tienen hijos entre los familiares. Y aquí hay otra cosa interesante. Hemos dicho que las hijas, Lot tiene hijos con su hija, o sea, y sus descendientes son los moabitas y los amonitas, y son enemigos de Israel. Es decir, el relato del Génesis nos presenta a unos pueblos enemigos de Israel como descendientes de una relación incestuosa. De alguna manera, este relato lo que está haciendo es un poco insultar a sus enemigos, a los moabitas y amonitas. Le está diciendo, mirad, nuestros enemigos es que son descendientes de un incesto, así que imaginaros, ¿no? Y bueno, se me ha alargado este episodio. Es que hay aquí hay mucho que explicar, Bueno, espero que te haya resultado interesante. Seguiremos con esta serie. Y no te digo más, te recuerdo que tengo muchos episodios dedicados a la historia, a la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, sígueme en mis redes sociales. Te dejo los enlaces en las notas del programa. Un pedazo de abrazo. Chao.